He cometido un error en uno de mis videos de Jeremías, del libro de Jeremías. También he cometido un error en mi manera de pensar. Es normal hasta cierto punto que llegue a cometer un error. Estoy aprendiendo y sigo estudiando para presentar un mensaje claro. Si ustedes llegan a notar algún error en mis videos, por favor, háganmelo saber. Y yo con gusto lo volveré a checar porque he aprendido algo importante. Si uno estudia solo, se puede desviar. Hace poco yo llegué a pensar que la salvación se perdía por algunos textos como 1 Timoteo, que dice que por el amor al dinero algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Debo confesar que todavía no entiendo a la perfección ese texto. También el texto que no lograba comprender es Filipenses 2:12, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, aunque ese ya lo he entendido mejor, ya que el versículo 13 dice que es Dios el que produce en nosotros, en el hombre, el querer hacer lo bueno por la buena voluntad de Dios. Y no somos nosotros, sino que Él lo hace en nosotros. Ahora, creo que estuve en un error y agradezco tanto primero a Dios que tuvo misericordia de mí y me muestra la verdad a través de varios hermanitos, entre ellos nuestro hermanito Josías Grauman, a quien admiro por su lealtad a la palabra de Dios. Él es un hombre que está dispuesto a defender la verdad de Dios y agradezco en verdad grandemente por su vida, porque ahora sé que aunque el viento sople fuerte, Él seguirá fiel a la palabra de nuestro Dios. Le amo y le admiro por esto. También a mi hermanito Chuy Olivares, porque tiene celo por Dios y busca cómo agradarle, sin importar que los demás lo vayan a dejar solo. Lo mismo podría decir de hermanito Paul Washer, Henry Tolopilo, Josué Osorio y muchos otros. En verdad, gracias hermanos por su fidelidad a la palabra de Dios. También quisiera pedir la ayuda de todos. Si se encuentra, repito, algún error en mis videos, háganmelo saber. Yo con gusto lo volveré a checar para encontrar mi error o para mostrar una vez más con la Biblia: mira hermanito, el pasaje me muestra esto que te estoy diciendo, y volver a dar el punto, porque a lo mejor no me supe explicar. Y en oración sé que Dios tendrá misericordia de nosotros y nos guiará, pues Él nos ama. El objetivo no es debatir, sino llegar todos a la verdad de Dios y refutar los errores que podamos llegar a cometer nosotros mismos o que se hayan infiltrado con algunas desviaciones de la palabra. En tiempos de la Reforma, pienso que no era la idea de Martín Lutero dividir la iglesia en católicos y reformados y protestantes y etcétera, etcétera, sino más bien que la iglesia tuviera el amor suficiente para permanecer unida, pero también tener también el valor de echar fuera todo lo que no se conformaba a este libro, pues esto es lo que se hacía en el pueblo de Israel en la antigüedad. ¿Qué hizo Josué cuando encontró que el pueblo había caído en pecado? ¿Se dividieron? No, sino que buscaron lo que estaba mal y lo desecharon, lo sacaron fuera porque no sirve. Ahora, paréntesis. Esto no significa que nos tenemos que unir ahora con la Iglesia Católica. Eso es ecumenismo y Dios no está de acuerdo, porque nos queda claro, porque ya muchos años lo han hecho así, nos queda claro que ellos no van a tomar la palabra de Dios como suficiente. Ellos
tienen la necesidad de tradiciones. Ellos, aparte de la palabra de Dios, necesitan lo que digan las tradiciones y lo que diga el Papa, pues la Biblia, palabra de Dios, no llena sus corazones. Ahora, lo que quiero corregir, sí, de cosas que yo estuve incorrecta, lo que quiero corregir es, entre paréntesis, nunca enseñé nada de esto que te voy a decir, porque yo dudaba en que fuera verdad o en que estaba equivocada. Aún así, no sé cómo llegó al conocimiento de muchos. Pero bueno, ahora cierro paréntesis. Lo que quiero corregir es que la salvación no se pierde. Sí. Mi descanso está en Hebreos 7:25. Este es un ejemplo de que todos debemos llegar a una misma idea, una misma verdad, la verdad de Dios. Lo segundo que quiero corregir está en el libro de Jeremías. Abre tu Biblia en Jeremías 1. Intentaré explicar así a grandes rasgos, para que el video no se haga tan largo. El capítulo 1 lo sostengo. Dios presenta a Jeremías, ¿sí? Y le dice, mira, desde que estás en el vientre, desde el vientre, yo te llamé, ¿sí? Y presenta la vida de Jeremías y le dice que él sería profeta a las naciones, no solamente a Judá. Después el versículo 14 le dice que un país del norte iba a venir e iban a sitiar a Jerusalén. Y entonces el versículo 16, Dios dice que iba a hacer juicio contra ellos. Llegamos al capítulo 2. Dios cuenta la historia de su esposa Israel y él, de cómo el pueblo le había abandonado y le había cambiado por estatuas de piedra mal hechas, a las que llamaban dioses. Y Dios les refuta diciendo, oye, mira que ni siquiera las naciones vecinas hacen lo que tú estás haciendo conmigo. ¿Quién de ellas ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Y ahí en el capítulo 14 al 28 fue donde yo me equivoqué. Yo había dicho que en estos textos Dios estaba diciendo a sus hijos, te alejaste de mí y te fue mal. Te alejaste de mí y te fue mal. Te alejaste de mí y te fue mal. Ahora, ¿qué haces tú en Egipto y en Asiria para que bebas agua del Éufrates? Y aunque es verdad que al pueblo le había ido mal una y otra vez, ¿por qué causa? Bueno, porque se habían apartado de Dios. Hubo quien comentó, no fueron todos, pero hubo quien comentó y dijo, oye, Saraí, pero ¿no les llegó eso mientras Dios los conducía de Egipto a Israel? ¿Te acuerdas cuando los sacó de Egipto con las plagas a Israel? Como tú piensas, sino que fue en el transcurso de la vida de Israel o algo así, porque no me llegó bien el mensaje. Mira, yo quería detenerme más tiempo explicándote esta porción en donde yo me equivoqué, pero no tiene mucho peso para el futuro. Sí, yo ahorita estoy preocupada buscando las profecías hacia el futuro. Ok, vamos al capítulo 3, ¿sí? Porque es el que me importa a mí, porque tiene mucho peso a futuro, ¿sí? Y es bien importante porque nos concierne a nosotros. Ok, entonces la historia empieza en el pasado, ¿sí? Con el rey Josías. En tiempos de los reyes hubo un rey llamado Josías. Este rey tenía a la tribu de Judá, porque si nosotros recordamos, Dios había dividido al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, en dos partes. De un lado habían quedado 10 tribus y del otro lado había quedado únicamente la tribu de Judá. Con el paso de los años, el pueblo de Israel pecó, se fue tras dioses, Israel, las 10 tribus. Y Dios se enojó de tal manera que es en ese momento cuando le habla a Jeremías capítulo 3 y le dice, oye, yo amé a Israel
Entonces, ¿sabes qué? Me hizo enojar, así es que era mi esposa cuando estábamos allá en el desierto con Moisés. Era como un matrimonio espiritual. Se casaron conmigo, yo soy su Dios. Pero ahora ellos se han ido tras amantes. Así es que me enojé tanto que yo los entregué con los asirios. Llegaron los asirios y se los llevaron esclavos pues a su nación, a las 10 tribus, pero acá del otro lado estaba la tribu de Judá, solita. Entonces, total, se llevaron a las 10 tribus con los asirios cautivos. Y Dios ahí le está hablando a Jeremías en ese tiempo, en esos tiempos. Y le dice, oye, y Judá, viendo que yo había dado carta de divorcio al pueblo de Israel, 10 tribus, y los había mandado allá cautivos a Siria, no tuvo temor, sino que fue y hizo lo mismo que Israel, se fue tras sus dioses a fornicar, porque recordamos que es como un matrimonio espiritual. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y estuvieron 40 años en el desierto, era como su boda, ¿sí? Estaban unidos, Israel amaba a Dios, pero después su corazón se desvió. Y es la queja de Dios, que se fue tras sus amantes, es decir, tras los ídolos. Dios se queja con Jeremías y le dice, oye, no tuvo temor, fue ella y hizo lo mismo, se hizo peor, porque ella tenía ejemplo y viendo lo que le podía pasar, aún así lo hizo. Total. Dios le promete y le dice que le va a dar castigo al pueblo de Judá. Se me pasaba algo importante. El rey Josías, ¿sí? En tiempos de este rey, él fue un buen rey. Tuvo temor de Dios. Cuando él cumplió, creo que 18 años, leyó un rollo de un pergamino. Se lo leyó el sacerdote. Libro de Deuteronomios, ¿sí? Y ahí Dios les decía al pueblo de Israel, oye, vamos a hacer un pacto, tú y yo, pero tú lo tienes que cumplir. Si tú lo cumples, yo te voy a prosperar, te voy a dar tus vacas, tus ovejas, tu ganado, tus plantas van a fructificar, vas a tener mucho trigo, bla, 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 bla. Les iba a bendecir, iban a tener muchos hijos, etc. Pero si ellos no lo cumplían, venía una maldición. Sí, que iban a tener guerra, enfermedades, pestes, y etcétera, etcétera. Sí, los iban a llevar cautivos. Entonces, tú a lo largo de la historia de Israel ves que pues vienen los babilonios y luego vienen los romanos y luego Grecia, bueno, sí, con el helenismo, después Hitler y etcétera y etcétera. Los persas también. Entonces, caray, tú puedes ver que se repite una y otra vez la maldición porque estaban rompiendo el pacto. Cada vez que Dios les decía, este es nuestro pacto, si tú lo quiebras, te va a venir guerra y esto y esto y esto. Entonces Israel lo quebraba y pues le venía la maldición. Por eso vemos que a cada rato la maldición se cumple, lo mismo, otra vez guerra, ya nos cautivaron, ahora vino los romanos, nos cautivaron, los alemanes y ahora, etcétera, etcétera. Bueno, entonces Josías, el rey justo, le leyeron todas las maldiciones que le iba a venir al pueblo de Israel y tuvo temor y mandó corriendo con una profetisa y dijo, pregúntenle a ver qué va a pasar con nosotros, con este pueblo, tengo temor. Va la gente, pregunta a la profetisa y se regresan con Josías. Y pues total, Dios le dice que está bien, pero iba a haber castigo, entonces, pero le dice que él está bien, ¿sí? Y el pueblo de esos tiempos, si se arrepentía, podían, pues, cambiar, que no les llegara la maldición, porque pues se habían arrepentido, ¿verdad? Iban a empezar a hacer el pacto otra vez. Total, Josías, en su amor por Dios, empieza a quitar todos los altares que se habían creado otros dioses,
arregla el templo de Dios, que él mandó arreglar el templo de Jehová, pero habían movido unas cosas ahí del templo, entonces él las vuelve a acomodar en su lugar, saca los huesos de muertos y los esparce en los altares de los dioses para profanarlos y para que no vuelvan a adorar. Entonces, hasta ahí te cuento la historia de Josías. Entonces regresamos a Jeremías, que Dios le está profetizando, que es lo que estamos aprendiendo, Jeremías. Dios le dice a Jeremías, oye, mira que cuando fue lo de Josías, la reforma de cuando empezó a quitar todos los holocaustos a los otros dioses, quitó los lugares altos y Israel se volvió a mí, pero no se volvió de todo corazón, sino fingidamente. Por dentro todavía deseaban esto o el otro de sus dioses. No amaban a Dios como debían de amarlo. Entonces Dios manda a Jeremías y le dice, oye, no se volvieron a mí, diles que se arrepientan y yo no haré caer mi ira sobre ellos, ¿sí? Sobre ti, sobre ellos. Pero ojo, les está diciendo al pueblo de ese tiempo, del tiempo de Jeremías profeta. Les dice, oye, arrepiéntete y yo no te voy a hacer caer mi ira, pero arrepiéntete ahora. Esa promesa no recae sobre nosotros, sino al pueblo al que le habló Jeremías en tiempos del rey Josías. Y se me pasó decirte algo importante. El pueblo de Judá no reconocía que hubiera pecado. Entonces Dios se irrita, se enoja y dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? Entonces, el versículo 13 dice, reconoce tu maldad, y el 14 dice, conviértete. Reconoce tu maldad, reconoce que has pecado y después conviértete. Llegamos al versículo 15. Del versículo 15 al 19 dice, el 15 dice, les daré pastores conforme al corazón de Dios. O sea, que no se van a desviar o torcer. El 16, verso 16 dice, no tendrás necesidad de otra arca del pacto. No vas a hacer otra arca del pacto, no lo vas a ocupar. Ni siquiera te vas a acordar de ella. ¿Sí? Aquí entre paréntesis, ¿por qué no te vas a acordar de ella? Porque Dios va a estar ahí. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios, pero si Dios lo estás viendo cara a cara, no vas a pensar en un arca del pacto, lo vas a ver. Versículo 17 dice, todas las naciones vendrán a Jerusalén y será llamado trono de Jehová. En aquellos tiempos, dice el verso 18, en aquellos tiempos irán de Judá a Israel y vendrán juntos Judá e Israel. ¿De dónde? De la tierra del norte. En el capítulo 1 nosotros podemos recordar que Dios le habló a Jeremías y después de decirle que le había llamado desde antes de que naciese, ¿sí? Que lo había escogido, le da dos visiones, ¿sí? Pero me voy a centrar más en la segunda. La primera era para demostrarle que él iba a cumplir su palabra pronto. Después, en el 2, en la segunda profecía, le dice, unas naciones del norte van a venir y van a sitiar a Israel por causa de su pecado. Ahora, esto no ha pasado. ¿Cómo sabemos? Bueno, vamos a ver el contexto inmediato. El 3:18 dice que en un tiempo específico, hay un tiempo específico de la vida de Israel, el pueblo, y entre paréntesis, en tiempos del reino de Dios, cuando el Mesías ya esté aquí y instaure su reino, en esos tiempos. Y lo vamos a checar.
Dice, Israel tendrá pastores según su corazón. También, la primera cosa es que Israel va a tener pastores conforme al corazón de Dios. También en ese tiempo, número 2, en ese tiempo no necesitarán otra arca del pacto, porque Dios ya va a estar con ustedes, ¿sí? Entonces, pastores, conforme al corazón de Dios, arca del pacto, que ya no va a haber. Número 3, ¿qué otra cosa va a haber en esos tiempos? Trono de Jehová. Creo que ahí está más claro. Estamos hablando del tiempo del reino. Judá va a ser llamado trono de Jehová, no necesitan arca del pacto y hay pastores que no se van a desviar. Ahora, 3:18, el importante, el que quiero que prestes atención. En esos tiempos del reino, vendrán Israel y Judá de la tierra del norte. Estamos hablando que en los tiempos del reino, Israel va a venir de la cautividad del norte, que es lo que le dijo Dios a Jeremías en el capítulo 1. Oye, naciones del norte van a venir, la van a sitiar porque pecaron. ¿Esta profecía ya se cumplió? ¿Esta profecía ya se cumplió? Pregunta. No, porque esto de que van a regresar del norte, esto va a pasar en los últimos tiempos, cuando Israel se ha vuelto de la cautividad y vendrán de la cautividad del norte para recibir al Mesías en su reino. Hasta aquí lo voy a dejar. Te voy a dejar aquí abajo los links de Jeremías 1, 2 y 3 y pues ya corregí el error del capítulo 2. Ahí están explicados más a profundidad. Me expandí, duran como 1 hora, pero están explicados bien, no así rápido. Y si los quieres checar, acércate también a tus pastores y tú dices, no, pues lo voy a leer y si no lo entiendo, pues puedes acercarte a tus pastores para que te ayuden a comprender el mensaje mejor. Y bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo video, que es importante que lo veas, ¿sí? Que Dios te bendiga. Bye.